un antiguo texto, perdido durante siglos, mencionado solo en susurros por los eruditos más osados de la antigüedad. Un texto que habla de secretos celestiales, de ángeles caídos y de un juicio final que cambiaría el destino del mundo. Este es el libro de Enoc, un libro que estuvo oculto durante tanto tiempo que muchos pensaron que no existía, que era solo un mito. Pero entonces, un día, en el siglo XVIII, algo extraordinario sucedió. Fue en 1773 cuando el explorador escocés James Bruce emprendió un viaje hacia Etiopía, uno de los territorios más misteriosos y menos explorados de la época. Bruce regresó a Europa con varios manuscritos que contenían algo asombroso, el libro de Enoc completo, escrito en Ge'ez, una antigua lengua etíope. Esto fue un descubrimiento monumental, porque hasta ese momento, el libro solo era conocido a través de referencias fragmentarias en antiguos escritos judíos y cristianos. Muchos pensaban que se había perdido para siempre. Lo que es fascinante es cómo este libro, que habla sobre los orígenes del mal en el mundo, fue olvidado por tanto tiempo, solo para reaparecer en una época donde el racionalismo comenzaba a poner en duda muchas de las antiguas creencias. Pero la historia no termina ahí. A medida que los estudiosos se adentraban en este redescubrimiento, más sorpresas aguardaban. En 1947, durante las excavaciones de los manuscritos del Mar Muerto, se encontraron fragmentos del libro de Enoc en arameo, la lengua original en la que se había escrito. Estos fragmentos confirmaron su antigüedad y su origen dentro de la literatura judía del Segundo Templo. De la noche a la mañana, un texto olvidado se convertía en pieza clave para entender la cosmovisión apocalíptica de una época que sentó las bases de muchas de las creencias actuales. Pero, ¿qué contenía este libro que lo hacía tan crucial? ¿Por qué había sido tan influyente, al mismo tiempo, tan peligroso para la tradición religiosa dominante? Para responder a eso, necesitamos adentrarnos en su contenido. Y eso es lo que haremos a continuación, desglosaremos la estructura de esta obra enigmática y profundamente reveladora. El libro de Enoc no es simplemente una narración lineal. Es una colección de visiones y enseñanzas que se entrelazan, y para comprenderlo completamente, es necesario conocer su estructura. El libro se divide en 5 secciones principales, cada una con su propio enfoque, pero todas unidas por un mismo propósito, revelar el plan divino y el destino de la humanidad. Al entrar en este laberinto de historias y profecías, podemos ver cómo cada sección nos acerca más al núcleo de los secretos celestiales que Enoc, un simple hombre, fue llamado a presenciar. La primera parte es conocida como el Libro de los Vigilantes. En estos capítulos, se relata cómo ciertos ángeles, llamados los vigilantes, descendieron a la tierra y se corrompieron al unirse con mujeres humanas. El caos que desencadenan es abrumador, y es solo el comienzo de los horrores que seguirán. Esta parte del libro establece el marco para entender la caída del orden celestial y cómo afectó a la humanidad. Pero el viaje de Enoc no termina aquí. Luego tenemos el libro de las parábolas, donde el tono se vuelve más profético y apocalíptico. Enoc recibe visiones sobre el futuro, y se nos introduce a una figura clave, el Hijo del Hombre, una especie de Mesías que tendrá un papel decisivo en el juicio final. El tiempo parece detenerse mientras Enoc observa cómo las fuerzas celestiales se preparan para la batalla final entre el bien y el mal. El libro astronómico, la tercera parte, nos sumerge en algo totalmente distinto, una lección sobre los ciclos celestiales y el calendario divino. Aquí, Enoc recibe enseñanzas sobre el movimiento de las estrellas, el sol, la luna y las estaciones. Este conocimiento es mucho más que simple astronomía, es una metáfora del orden divino que, cuando se rompe, trae consecuencias catastróficas. Pero, la cuarta sección, el libro de los sueños, retoma la narrativa simbólica con visiones donde los humanos son representados por animales en una batalla cósmica por la supervivencia y la justicia. Y, finalmente, la epístola de Enoc cierra la obra con advertencias y consejos para las generaciones futuras,
mientras describe cómo la historia humana culminará en el juicio final y el establecimiento del reino de Dios. Cada sección es un mundo en sí mismo, pero juntas forman una visión unificada del destino cósmico. Y dentro de esta estructura, la historia de los vigilantes y los nefilim juega un papel esencial. La historia de los vigilantes es una de las narrativas más fascinantes y aterradoras del libro de Enoc. Estos ángeles, destinados a vigilar y proteger a la humanidad, cometieron el pecado más grave imaginable, desobedecieron a Dios y se corrompieron al unirse con mujeres humanas. El resultado de esta unión ilícita fue el nacimiento de una raza de gigantes conocida como los nefilim, seres descomunales que trajeron caos, violencia y destrucción a la tierra. Todo comenzó con el líder de los vigilantes, Semiaza, quien, junto a 200 ángeles, hizo un pacto en secreto para desafiar el mandato divino. Decidieron bajar a la tierra y tomar esposas humanas, un acto que no solo rompía el orden celestial, sino que también desataba fuerzas más allá de su control. Los nefilim que nacieron de estas uniones eran criaturas monstruosas, y pronto su presencia en la tierra causó estragos. El hambre insaciable de los gigantes los llevó a devorar tanto animales como seres humanos, sumiendo al mundo en una espiral de caos. Pero los vigilantes no solo trajeron destrucción a través de sus hijos gigantes. También enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos. Azazel, uno de los líderes más notorios, enseñó el arte de la guerra, la fabricación de armas, la magia y la brujería. Los seres humanos, ahora armados con estos nuevos conocimientos, cayeron más profundamente en la corrupción y la maldad. Dios, al ver el desorden que los ángeles caídos habían causado, decidió intervenir. Envió a los ángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel para castigar a los vigilantes y a sus descendientes. Los nefilim fueron destruidos, y los vigilantes fueron encarcelados en abismos oscuros, donde esperarían el juicio final. Esta historia de rebelión y castigo es central en el libro de Enoc, ya que representa el punto de inflexión donde la humanidad se enfrenta a las consecuencias de la desobediencia celestial. Pero este no es el final del camino para Enoc. A medida que avanza, las visiones que recibe se vuelven más apocalípticas, más profundas. El destino de los ángeles caídos se entrelaza con el futuro de toda la humanidad. En el libro de las parábolas, la segunda sección del libro de Enoc, las visiones de Enoc se tornan más intensas y apocalípticas. Aquí, el escenario de la historia cambia de la caída de los ángeles al destino final del universo. Enoc, un mortal llevado al cielo, es testigo de lo que vendrá para la humanidad y los seres celestiales en el juicio final. Lo más notable de esta sección es la introducción del Hijo del Hombre, una figura celestial y mesiánica que tiene un papel crucial en la redención de los justos y el castigo de los impíos. Esta figura, que muchos creen que influyó en la concepción cristiana de Jesús, aparece como un juez final, destinado a gobernar sobre la creación renovada. Enoc observa cómo el Hijo del Hombre es exaltado y se prepara para llevar a cabo su misión en el fin de los tiempos. En estas visiones, Enoc también ve la destrucción de los poderosos y los malvados de la tierra. Los reyes y gobernantes que se han aprovechado de la humanidad serán derrocados, y las fuerzas celestiales ejecutarán el juicio sobre ellos. Los ángeles caídos, los vigilantes, recibirán su castigo definitivo, y el orden divino será restaurado. Este es un tema recurrente en toda la obra, la restauración del equilibrio cósmico que fue interrumpido por la rebelión de los vigilantes. Lo más intrigante de estas visiones es cómo Enoc, un simple ser humano, es llamado a presenciar todo este drama cósmico. No solo observa pasivamente, sino que se convierte en un mediador entre el cielo y la tierra, una figura clave que lleva las advertencias divinas a. Lo más sorprendente es cómo el libro de Enoc, a pesar de su ocultamiento durante siglos, dejó una marca indeleble en la historia del pensamiento religioso. Su impacto es evidente en el judaísmo del Segundo Templo, un periodo crucial para la evolución de muchas ideas que luego se integrarían en el cristianismo, y en menor medida, en el Islam. Pero,
¿Cómo pudo un texto tan extraño, tan repleto de ángeles caídos, gigantes y visiones apocalípticas, influir tanto en las creencias y prácticas de estas religiones? En el judaísmo, las ideas de ángeles y demonios, el concepto del fin de los tiempos y la creencia en un Mesías redentor encontraron un terreno fértil en el libro de Enoc. Este texto proporcionaba un marco narrativo para entender el mal en el mundo, no solo como resultado del pecado humano, sino también como consecuencia de la corrupción de los seres celestiales. Para muchos en ese tiempo, Enoc ofrecía respuestas a preguntas inquietantes: ¿de dónde viene la maldad? ¿Por qué el sufrimiento es parte de la vida? La figura de los vigilantes se convirtió en un símbolo de la lucha eterna entre el orden divino y las fuerzas caóticas que buscan destruirlo. En el cristianismo, la influencia de Enoc es aún más notable. La mención de Enoc en el Nuevo Testamento, especialmente en la Epístola de Judas, nos muestra cómo este libro no solo era conocido, sino respetado en los círculos cristianos primitivos. La idea del Hijo del Hombre, una figura celestial que se sienta en el trono de Dios para juzgar a vivos y muertos, se puede rastrear hasta las parábolas de Enoc. Muchos creen que esto fue una base para la posterior teología cristiana sobre el Mesías, identificando al Hijo del Hombre con Jesús. Sin embargo, no todos vieron con buenos ojos este libro. A lo largo de los siglos, el libro de Enoc fue marginado, excluido del canon bíblico oficial en la mayoría de las tradiciones cristianas, a excepción de la Iglesia Ortodoxa Etíope, que aún lo considera sagrado. Parte de su exclusión puede deberse a lo radical de sus ideas y la visión alternativa del orden celestial que presentaba. Además, su énfasis en los ángeles rebeldes y los secretos del cielo quizás lo hacía incómodo para los teólogos más conservadores. A pesar de esto, el legado de Enoc siguió vivo en otras formas. En la mística judía, especialmente en la Cábala, Enoc es reverenciado como la figura que, tras su ascenso al cielo, se transforma en el ángel Metatrón, el más alto de los ángeles, quien actúa como el escriba celestial. Este Enoc Metatrón se convierte en una figura crucial en la tradición esotérica judía, demostrando que, aunque el libro fue marginado en la tradición oficial, su influencia no desapareció por completo. En la época moderna, el libro de Enoc ha experimentado un renacimiento. Con el redescubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto y las traducciones modernas, ha capturado la imaginación de estudiosos, teólogos y hasta de la cultura popular. Su contenido ha aparecido en libros, películas y teorías que especulan sobre ángeles, extraterrestres y civilizaciones antiguas. Y así, lo que comenzó como un relato casi olvidado, una colección de visiones y advertencias divinas transmitidas por un hombre que caminó con Dios, ha sobrevivido los siglos para seguir fascinando a generaciones. El libro de Enoc, con sus historias de ángeles caídos, gigantes y visiones del juicio final, es una de esas obras que desafía el olvido, emergiendo una y otra vez para recordarnos que, a veces, los secretos más profundos del universo están ocultos en los lugares más inesperados.